Bienvenidos a Religiones, un podcast para los que creen que existe algo más allá de lo que podemos ver y los que buscan un sentido a la vida. Aquí hablaremos sobre espiritualidad, creencias y el valor de las religiones en nuestra sociedad. Yo soy Alberto Teche, un curioso por naturaleza que siempre está buscando nuevas formas de ver la vida y creo firmemente que darle sentido a lo que nos rodea nos puede acercar más a tener la mejor vida posible. Pera aspera ad astra. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Religiones Podcast. En esta ocasión nos encontramos con el venerable Nandicena. Un gusto estar muy amable y muy agradecido de estar en tu presencia. Si quieres empezamos, si quieres platicar un poco de tu recorrido, de tu historia. Bueno, mi nombre, como usted dijo, es Bhikkhu Nandicena y soy monje de la tradición Theravada por más de 30 años. Mi ordenación fue en Estados Unidos, en el monasterio Tampulu Kabae, cerca de Santa Cruz, en las montañas, en el norte de California. Y de ahí, ahí permanecí varios años con mi preceptor y con mi maestro. Y cuando yo estaba allí en ese monasterio empezó a llegar gente mexicana interesada en las enseñanzas del Buda, y gradualmente se fue diseñando este proyecto de abrir un lugar aquí en México para que la gente no tenga que ir a Estados Unidos. Y como yo hablo español, entonces se abrió este monasterio en el año 99 y desde el año 99 he estado aquí, parte del tiempo en Estados Unidos, parte del tiempo aquí, cada vez más tiempo estoy aquí ahora. Entonces eso es un poco una historia desde que estaba en Estados Unidos hasta aquí. Y la idea de este lugar, como usted puede ver, es para la meditación. Es un lugar muy adecuado y también para aprender las enseñanzas del Buda. Claro, y ¿no? Tengo entendido este fue el primer monasterio en México Este budista. es el primer monasterio de la tradición Theravada en los países de habla hispana. O sea, hace 23 años que se abrió este monasterio, y solamente cuando se abrió este monasterio había un monasterio Theravada en Brasil, en Río de Janeiro. Sí, o sea, tenemos ese récord, como se dice. Ok, sí, bastante interesante. Pues si quieres podemos empezar por ahí, si nos quieres platicar qué es el Theravada, cómo practica el budismo. La Theravada es la tradición que se adhiere a las enseñanzas originales del Buda. El Buda vivió hace aproximadamente, 2600 años en la zona norte de India. Y el Buda enseñó por un periodo de 45 años, desde su iluminación a los 35 hasta su muerte a los 80. ¿no? Y el Buda es un descubridor. Nosotros hablamos de la iluminación del Buda, pero el Buda es un descubridor de cosas que existieron antes que él, que existen y que existirán siempre. Pero esas cosas normalmente no son visibles o no son entendibles o comprensibles para los seres normales. Entonces el Buda, a través de su sabiduría, descubre. Entonces por eso yo prefiero llamarle al Buda un descubridor. Y el Buda descubre, ¿qué es lo que el Buda descubre? El Buda descubre los componentes finales irreducibles de la existencia, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las condiciones que permiten que esos componentes finales irreducibles de la existencia existan? ¿no? Y después de descubrir eso, el Buda pone en palabras su descubrimiento, ¿no? Y el descubrimiento del Buda pertenece a lo que en Pali se denomina Paramartha, que es la realidad última. Entonces, pero para poder narrar y contar a los demás, el Buda tiene que usar el lenguaje y los conceptos, ¿no? Entonces,
Entonces, por eso es tan importante lo que nosotros llamamos en Pali el Buddha Vachana, que es la palabra del Buda. Okay. Si el Buda no hubiese hablado o no hubiera hablado, nosotros no tendríamos forma de saber lo que el Buda descubrió. Ese descubrimiento. Ese descubrimiento. Por alguna manera de decirlo, al descubrir o al transmitir la verdad última, su intención era que todo ser viviente lo entendiera. Exacto. Entonces, de hecho, el término Pali Buddha, como se escribe en Pali y en sánscrito, con B-U-D-D-H-A, tiene esos dos significados. El primer significado, que representa la sabiduría, es uno que descubre esos componentes finales irreducibles de la realidad y las condiciones que permiten que exista. Entonces, ese significado de Buda es uno que descubre, es decir, se refiere a la sabiduría. Y después de que él descubre, él decide enseñar eso a otros, de tal manera que otros puedan, como nosotros, descubrir lo mismo que él descubrió. Entonces ese es el segundo significado del término Buddha en Pali, okay. Que es uno que permite o hace que otros puedan descubrir lo que él descubrió. Y eso se refiere al otro aspecto del budismo, que es la compasión. ¿No? Enseñar esto a otros, porque estas enseñanzas son muy importantes, y de tal manera que estas personas que escuchan y practican estas enseñanzas se puedan beneficiar. Entonces nosotros tenemos esos dos aspectos. Cuando nosotros escuchamos la voz Buda, nosotros podemos ver esos dos significados. La sabiduría que permite que él descubra eso, es el único que puede descubrir, y la compasión que hace de que él enseñe a otros para que los otros puedan descubrir lo mismo que él descubrió. Claro, porque también pues tener tanto conocimiento y no ser capaz de compartirlo, pues uno cuando fallece o cuando muere, pues se queda con él. Exactamente. Y no lo comparte. Entonces, exactamente, o sea, de que por eso nosotros decimos de que el Buda a los 35 años, cuando tiene la iluminación, este descubrimiento, es un ser espiritualmente consumado. O sea, él ha logrado a nivel personal lo que se tiene que lograr. Pero él dedica el resto de su vida, los 45 años restantes, para enseñar lo que él descubrió. Y en realidad él fue muy exitoso, porque en esos 45 años se crearon, yo digo, las primeras órdenes monásticas de monjes y de monjas en la historia de la humanidad, ¿no? Y también seguidores laicos, etc. O sea, entonces de esa manera, ¿no? Entonces el Buda enseña por un periodo de 45 años y cuando él, antes de morir, el Buda, hay un discurso muy importante que se llama el Mahaparinibbana Sutta. Nosotros aquí tenemos todas las escrituras en lengua Pali, que es la lengua que el Buda utilizó, en el alfabeto birmano y en el alfabeto romano. Como el Buda habló, las enseñanzas se escribieron mucho tiempo después. En la época que él vivió, la forma de enseñar y registrar la enseñanza era de manera oral. Claro, era por boca. ¿No? Por eso se habla, por eso es tan importante lo que yo le dije, la Buddha Vachana, que es la palabra del Buda, ¿no? Porque si el Buda no hubiese hablado, o sea, nosotros no tendríamos todas estas enseñanzas, ¿no? Pero esas palabras que nosotros tenemos registradas ahora en libros, representan, digamos, toda la enseñanza que él impartió durante 45 años. Ok. ¿No? Y cuando dices Buda enseñó, ¿te refieres a los 4 nobles? Bueno, las 4 nobles verdades es una forma de las diversas formas en las cuales se puede explicar, digamos, el descubrimiento del Buda. Nosotros podríamos decir que cuando nosotros hablamos de las 4 nobles verdades, es una perspectiva soteriológica o de salvación. Cuando el Buda habla de las 4 nobles verdades, él habla, ¿no?, de que hay la primera noble verdad, que es sufrimiento, la segunda noble verdad, que hay una causa o un origen, la tercera noble verdad, que hay una cesación del sufrimiento, y la cuarta noble verdad, que es una práctica o un camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Entonces esa forma de exponer el descubrimiento del Buda se puede decir que es desde una perspectiva soteriológica, para que los seres practiquen. Pero hay muchas
diferentes perspectivas de hablar del descubrimiento del Buda. Y hay una perspectiva que es más ontológica, usando términos filosóficos occidentales, que es desde el punto de vista de lo que él conoció, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido nosotros hablamos de que el Buda es un descubridor de lo que se llaman de los dhammas, de las realidades últimas, ¿no? Claro. Entonces, ese descubrimiento del Buda, el Buda lo explicó de muchas formas a lo largo de sus 45 años de su ministerio. Entonces, por eso nosotros tenemos que, antes de morir, eso es lo que quería decir, antes de morir, el Buda muere a los 80 años, al Buda le preguntan si va a nombrar un sucesor. Claro. No, eso está en nuestros escritos. Pero el Buda dice que él no va a nombrar a ningún sucesor. El Buda, de hecho, no nombra a nadie que ocupe su lugar. Pero el Buda dice de que su enseñanza es el maestro después de la muerte, ¿no? Sí, Esas fueron las palabras finales del Buda. Claro, como para no dejar como un linaje de quién tiene la verdad. Exactamente. No, la verdad es... La palabra del Buda. Él conoce exactamente. La enseñanza del Buda. Entonces la tradición que nosotros representamos, que es la tradición Theravada, siguiendo ese, digamos, mandato del Buda de que la enseñanza es el maestro después de su muerte, se dedicó a preservar toda la palabra del Buda desde su muerte hasta ahora. O sea, eso es un poco la tarea que ha cumplido esta tradición que nosotros representamos, que es la tradición Theravada, que es registrar primero. Bueno, entonces, tres meses después de que el Buda muere, tiene lugar lo que se llama el primer concilio budista. O sea, es un lugar histórico que uno puede visitar en la India, en un lugar que se llama actualmente Rashir. O sea, hay unas cuevas que uno tiene que caminar como una hora en la montaña, y en ese lugar se celebró el primer concilio budista, y en el primer concilio budista se registra oralmente toda la palabra del Buda. Okay. O sea, es muchísimo, son 45 años de enseñanza. Claro. ¿No? No, y diferentes personas. Pero hay dos personas claves ahí, en ese primer concilio budista, que es el venerable Ananda, que fue su primo y asistente personal, que era una persona que estaba dotado de una memoria prodigiosa, que es el que recordó toda la parte de el Dhamma, que se llama. Y hay otro monje que se llamaba el venerable Upali, que es el que registró toda la parte de la canasta de disciplina, que son todas las reglas que la comunidad monástica tiene. Claro. Entonces hay dos monjes claves ahí, que es el venerable Upali y el venerable Ananda. Entonces en el primer concilio budista se registra oralmente tanto la parte de la disciplina por parte del venerable Upali y la parte del Dhamma, que es el venerable Ananda. Pero no solamente se hace eso en el primer concilio budista. En el primer concilio budista se clasifica toda su enseñanza de acuerdo a diversos criterios de clasificación. Okay. Y uno de los más famosos y que todos conocen son las 3 cestas o 3 canastas, el Tipitaka, que se llama en Pali Tipitaka. Después vino el sánscrito, que es el Tripitaka. Entonces, en el primer concilio budista se registra por primera vez de manera oral y se cierra. Okay. Todo lo que el Buda dijo ya, como quien dice, claro, eso es la palabra del Buda, y se le pone como diciendo esto ya, ¿no? Es intocable, ¿no? Y además se clasifica todo eso que en la edición del sexto concilio budista, que son 40 volúmenes, que es todo lo que se llama la palabra del Buda, ¿no? Y se clasifica en 3 canastas, que son la canasta de la disciplina, que eso es como derecho canónico, por decir, ¿no? Después está la canasta de los discursos, que son las enseñanzas que el Buda impartió a mucha gente diferente en distintos lugares. Y después está la tercera canasta, que es la canasta de la Abhidhamma, que es la canasta más difícil, que tiene que ver con todo el funcionamiento de la mente, etc. Okay. Y ahí, pues, hablando un poco de la mente, hoy en día, por ejemplo, sabemos que la meditación ayuda mucho mentalmente a las personas. No sé si puedes comentar un poco de eso de
cómo o sea, la meditación ayuda. exactamente. Ahora, antes de hablar de la importancia de la meditación, yo creo que es muy importante porque la forma que se ha difundido el budismo en Occidente ha hecho mucho hincapié en esa parte de la meditación, lo cual es fundamental. Y ya con eso sí, pero en realidad la enseñanza del Buda se divide en 3 etapas, ¿no? Entonces la primera etapa es la etapa de la ética. Claro, y la más ¿no? importante, diría. Sí, la primera etapa, y después hay 2 etapas que son la etapa de la concentración y la etapa de la sabiduría. Entonces la etapa de la concentración y la etapa de la sabiduría es lo que se llama la meditación. Pero primero uno tiene que satisfacer la parte de la ética. Y por eso en esta ocasión quisiera hacer hincapié en esto, porque la ética tiene que ver, hay 2 tipos de ética. La ética, hay una parte de la ética que enseñó el Buda que es una ética universal. Claro. O sea, que eso está más allá de una religión o no, que tiene que ver con que uno no cause daño y sufrimiento a otros seres a través de las acciones por medio de la puerta del lenguaje y la puerta del cuerpo. O sea, uno puede causar daño y sufrimiento a través de lo que uno dice y lo que uno hace con el cuerpo. No obstante, esas acciones verbales y corporales tienen su origen en la mente. Porque primero, o sea, si uno quiere pegarle a alguien, por decir así, tiene que tener odio o enojo. Y siempre primero pasa por la mente, pero si uno no, como quien dice, consume esas acciones por medio de lo que habla o lo que hace, ¿no? Imagínese una persona que tiene poder, o sea, puede hacer no sé qué ejércitos completos, ¿no? O sea, como pasa ahora, ¿no? Y como ha pasado siempre, ¿no? Que realizan acciones, o sea. Entonces la ética tiene que ver con esa parte de las acciones corporales y verbales de los seres, entonces evitar causar daño y sufrimiento a los demás. Entonces esa es una ética universal, de acuerdo con el Buda. Y dentro de la ética también hay una ética que es relativa. La ética universal es absoluta. Sí, o sea, no cambia. O sea, causar daño a otro es siempre algo que está mal, ¿no? Por muchas razones que no podemos entrar en un podcast, pero hay otra ética que el Buda enseñó, que es una ética convencional, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora vivimos en México, o uno puede vivir en otro país. Bueno, hay leyes, claro, ¿no? O sea, hay una constitución, ¿no? Costumbres. Y que la gente, o sea, se rige de acuerdo con esas cosas, ¿no? Y a lo mejor si uno va a otro país, las leyes son diferentes. Ahora, esa ética convencional, uno la acepta porque uno está aceptando las convenciones de ese lugar, o de ese país, o de esa sociedad en la cual uno está viviendo. O sea, de que entonces, esa es la primera parte, o sea, de la enseñanza del Buda, entonces que nosotros tenemos que satisfacer para después entrar en la otra parte que ahora está tan de moda, ¿no? Porque el Buda enseñó en gran detalle toda la parte de la meditación, ¿no? Y la parte de la meditación se divide en 2 partes. La parte del desarrollo de la concentración, que esa parte es común a otras religiones, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. O sea, eso existía antes que el Buda, la práctica del desarrollo de la concentración, existía fuera del budismo y ya existe fuera del budismo, la práctica de esa parte de meditación. Y después está la otra parte que es el desarrollo de la sabiduría, que esa meditación es propia del Buda. Claro. Que es lo que se llama la meditación de atención plena y la atención de vipassana o introspección. Claro. Eso es únicamente del budismo. O sea, ahí, por ejemplo, si entiendo bien, la primera parte de la meditación cualquiera puede llegar. Cualquiera. O sea, la parte de la concentración, o sea, poner atención sí. a la respiración, puedes meditar también mientras comes, mientras descansas, si sientes hambre, o prácticamente mientras sientas algo, la idea es poner atención a eso. Sí. Y eso es lo que bueno, esa parte es un poco la parte de la atención plena, y eso es único del Buda. Pero lo que yo me refiero a la parte de la concentración es, hay muchas técnicas diferentes en el budismo
para desarrollar concentración. La práctica de la concentración consiste en que uno a priori escoge un objeto. Eso es una característica de esa meditación. O sea, de que yo antes de practicar voy a decir, bueno, ¿en qué voy a meditar? No sé. Entonces uno puede recitar una oración o uno puede visualizar algo. O sea, hay distintos tipos de objetos que uno puede escoger a priori, y entonces cuando uno decide, normalmente se escogen esos objetos de acuerdo con los temperamentos, ¿no? Entonces nosotros tenemos diferentes temperamentos. Entonces, de acuerdo con el temperamento hay distintos tipos de meditaciones que son prescriptas. Okay. Entonces uno se dedica solamente a ese objeto. Entonces la mente se unifica en ese objeto. Entonces cuando la mente se unifica, la mente tiene menos impurezas mentales. Entonces cuando la mente tiene menos impurezas mentales, entonces la mente ya está en condiciones de pasar a otra cosa. Entonces por eso en el budismo la primera parte de la meditación, que es samatha en Pali, que es la meditación de la concentración o de tranquilidad, es un medio, no es un fin. Claro. Para practicar la otra práctica, que es la práctica de la sabiduría, ¿no? Que es ver la realidad tal cual es. Y hay una cosa más aquí que no dije, que es importante, que la práctica de la concentración, en el 95% de los casos, medita sobre conceptos. Okay. ¿No? Los conceptos son construcciones mentales. Claro. O sea, por ejemplo, si yo trato de visualizar, por ejemplo, un disco o algo, o sea, cuando yo puedo memorizar eso en mi mente, o cuando yo me recuerdo, digamos, una oración o algo, esos son conceptos, ¿no? Entonces la práctica de la concentración tiene dos cualidades o dos distintivos, digamos. La primera es que uno elige a priori un objeto y ese objeto, en la mayoría de los casos, es un concepto. Claro. Ahora, los conceptos son muy buenos, el Buda lo descubrió también, para desarrollar concentración. Pero los conceptos no son buenos porque los conceptos son construcciones de la mente. Claro. Entonces nosotros necesitamos, después que hemos desarrollado concentración, cambiar de objeto y observar lo que se llaman las realidades últimas. Y ahí, por ejemplo, y entonces ahí en las realidades últimas es donde es posible ver las características universales de los fenómenos que son la impermanencia, la insatisfactoriedad y la insubstancialidad o impersonalidad. Ahí, por ejemplo, ¿tú dirías que el sentir hambre es un concepto mental? ¿O eso sí dirías? Bueno, sentir es una realidad última. Okay. O sea, eso es una sensación, ¿no? Entonces, normalmente eso es una realidad última. Claro. ¿No? Entonces, por eso es muy importante saber qué es lo que uno tiene que observar cuando uno practica meditación. Entonces, uno le tiene que enseñar normalmente a los practicantes, ¿no? Cómo observar. O sea, porque si nosotros queremos ver las características, por ejemplo, sentir hambre es impermanente. Claro. ¿No? O sea, eso surge y cesa. O cuando uno tiene dolor, por ejemplo, el dolor es impermanente, no obstante, a veces persiste. Y el dolor también tiene características. Las realidades últimas se dice que tienen dos tipos de características: las características propias y las características universales. Okay. Entonces, por ejemplo, las realidades últimas, por ejemplo, la sensación de dolor. La sensación es mental, no obstante, muchas veces está ligada con el cuerpo. Entonces, eso tiene una característica propia, que la diferencia de otras cosas. Claro. Por ejemplo, una sensación placentera tiene una característica diferente que la sensación de dolor. Pero tanto la sensación placentera como la sensación de dolor tienen la misma característica universal, que es la impermanencia, por ejemplo. Okay. Entonces, la práctica del otro tipo de meditación tiene como propósito ver a través de la propia experiencia eso, momento a momento. No obstante, intelectualmente uno está de acuerdo con esto, ¿no?
O sea, pero no es suficiente entenderlo intelectualmente. Nosotros tenemos que entender esto a través de nuestra propia experiencia en la práctica. Claro. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros no vemos eso a través de nuestra propia experiencia, nosotros normalmente nos adherimos o nos identificamos con todas esas cosas. Y como esas cosas son impermanentes, cuando nosotros no las vemos correctamente, estamos imputando a eso algo que no es. Claro. Entonces, por esa razón, es necesario utilizar la concentración que nosotros desarrollamos con la primera práctica para observar esas otras cosas. Entonces, cuando nosotros observamos esas otras cosas, nosotros vamos a poder ver la verdadera naturaleza de esos fenómenos. Claro. Entonces, eso el Buda dice que cuando uno ve que todo eso es impermanente, cuando uno ve con sabiduría que todo eso es impermanente, ese es el camino a la purificación. Claro, porque te desapegas de Exactamente. ese momento. Exactamente. O sea, uno ve eso claro. tal cual es. O Claro. sea, cuando alguien siente dolor, lo único que quiere en ese momento es otra cosa diferente. Es sentir, es dejar de sentir. Dejar de sentir. Dolor. Pero cuando sientes dolor, sabes que eventualmente va a pasar. Exactamente. Puedes ahora sí enfocarte en lo que puede verdaderamente importar, que no es el dolor. Exactamente. O sea, claro. Entonces uno ve tal cual es el dolor. Exacto. ¿No? Porque se dice que cuando uno ve el dolor y uno tiene aversión al dolor, por ejemplo, uno le está agregando al dolor algo que uno mismo se lo está agregando. Claro. Pero uno puede ver el dolor sin agregarle nada, ¿no? Entonces se dice de que ¿cómo se dice en inglés? The skill, la habilidad del practicante es precisamente no agregarle ni quitarle nada a la experiencia que uno tiene. Hay uno un ve ejercicio de meditación, sí, observarla sí, y sentir cómo poco a poco va pasando. exactamente. O curarlo, o sea, sí, recomiendo. Bueno, exactamente. Obviamente. Exactamente, irlo sanando, pero también pues sentirlo y sí, hasta en cierto punto agradecerlo. Porque sin el dolor, nosotros como el dolor es como un ejemplo, ser vivo, ¿no? Nos sobreviviríamos poco. Exactamente, el dolor es simplemente un ejemplo de la Claro. multitud de experiencias que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, normalmente uno observa la respiración, ¿no? Entonces, lo que uno observa en la respiración es el tacto, digamos, que produce el aire con la entrada de la fosa nasal. Entonces, nosotros normalmente observamos esas cosas y cuando uno puede ver eso con suficiente concentración, entonces, bueno, entonces ese como el Buda dice, ese es el camino de la purificación. Okay. ¿No? Ahí pues si quieres, aprovechando hablando, que ya estamos hablando un poco del dolor, algo que yo admiro mucho es que el budismo tiene como una perspectiva bastante, ¿cómo decirlo? No positiva, pero bastante verdadera, a mi sentir, de la muerte. Que muchas veces yo en otras religiones he visto que la muerte es un tema como tabú, que prefieren evitar, que es un poco dogmático, que prefieren evitar, pero yo sí he visto que el budismo tiene como una manera de enfrentar la muerte o de observarla muy distintiva. No sé si nos queda. Ahora, la muerte también es muy importante entender qué se entiende por muerte. Exactamente. Porque de acuerdo con el budismo, muerte puede tener varios significados, pero entendiendo en el sentido convencional que es el último momento de una existencia. Por así decirlo. Sí. Ahora, de acuerdo con la enseñanza del Buda, la muerte es parte de la primera noble verdad. O sea, el Buda dice que nacer es sufrimiento, envejecer es sufrimiento, enfermarse es sufrimiento, morir es sufrimiento y muchas otras cosas más es sufrimiento. Ahora, entonces cuando el Buda dice que en Pali Maranam pi dukkam, o sea, también morir es sufrimiento, eso es lo que el Buda dice en el primer discurso. El Buda se está refiriendo a la muerte, al final de una existencia en particular. ¿Y por qué sufrimiento la muerte? Ahora, la muerte es sufrimiento porque muchas personas antes de morir, sufren física y mentalmente, ¿no? O sea, que aquí y ahora, o sea, es fácil de explicar porque nadie quiere morir aparte, ¿no? O sea, de acuerdo con la enseñanza del Buda, hasta los seres que están sufriendo ahora, normalmente quieren, hay seres que no quieren seguir, pero normalmente todos queremos
porque tenemos la seguridad y sabemos cómo están las cosas aquí. Entonces se dice que la muerte también es sufrimiento porque uno no sabe el destino que uno va a tener. Claro. ¿No? Ahí, por ejemplo, citando un poco, Freud decía que no le podemos tener miedo a la muerte porque no la conocemos. Ajá. Entonces, el hecho de que le tengas miedo a algo que no conoces, eso no es miedo, es más bien una inseguridad o puede ser un trauma, pero miedo no puede ser porque no lo conocemos. Ajá. Entonces ahí pues estoy de acuerdo. O sea, nosotros los seres no saben, el mundo viviente, como dicen, no sabe a dónde uno va a ir después de la muerte, a no ser que uno, digamos, tenga un gran desarrollo espiritual, ¿no? Etc. Entonces, de esa perspectiva, la muerte es parte de la primera noble verdad. Y eso tiene una causa sí, o sea, también es impermanente, pero también eso tiene una causa y un origen. Ahora, pero en el budismo, normalmente se puede utilizar a la muerte como un tipo de meditación. ¿No? Entonces hay un tipo de meditación entre las meditaciones de tranquilidad que se llama Maranasati en Pali, que es la atención de la muerte, ¿no? Esa práctica de meditación es una práctica que tiene distintos propósitos, pero uno de los propósitos es generar un sentido de urgencia con relación, digamos, a la práctica de la enseñanza del Buda, ¿no? Porque eso es algo que es una certeza que todos vamos a morir, ¿no? Entonces, esa meditación no es fácil para muchos seres. Pero sí, en el budismo se utiliza eso como un recurso, digamos, como un medio para, digamos, poder practicar, digamos, el Dhamma o lo que el Buda enseñó. Okay. O sea, entonces, sí, o sea, que nosotros debemos utilizar eso, que sabemos que a todos nos va a ocurrir, ¿no? Y sacar beneficio en el sentido de poder practicar enseñanza. Pero de hecho la muerte es sufrimiento. Okay. ¿No? Es parte de la primera noble verdad. Algo, por ejemplo, que veo es que dos de las cuatro nobles verdades es que tienen que ver con el sufrimiento. Bueno, solamente la primera. La primera. La primera que es sufrimiento. Y el Buda explica la primera noble verdad al final, por ejemplo, que dice, en síntesis, los 5 agregados de la adherencia son dukkha. Lo que pasa es que ese es otro problema con la terminología en la lengua pali, que el término dukkha puede significar sufrimiento físico-mental, ese es el significado más obvio. Pero dukkha también se refiere a todo eso que es impermanente. Okay. Entonces es dukkha porque como todo es impermanente, o sea, entonces las cosas buenas que nosotros tenemos las vamos a dejar de tener. Claro. Entonces, por eso, no obstante, tenemos algo bueno. Ahora, y lo estamos experimentando, como eso es impermanente, entonces eso es dukkha. Entonces, en el momento que eso deja de ser placentero, o uno, por ejemplo, deja de poseer algo, tener algo que uno quiere, ¿no? Entonces ahí hay otro tipo de dukkha. Y después hay otro tipo de dukkha que no se puede traducir como sufrimiento, que es el continuo surgir y cesar de los agregados, o de la mente y la materia. Okay. Entonces, y como todo lo que nosotros somos, que somos, de acuerdo con el Buda, somos 5 agregados, que se puede resumir en mente y materia, está continuamente surgiendo y cesando. Entonces el Buda dice que esos 5 agregados, que todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros experimentamos, es dukkha, es sufrimiento, ¿no? Entonces, esa primera noble verdad de que todo lo que nosotros somos es sufrimiento, de acuerdo con lo que el Buda enseñó, es algo que nosotros tenemos que comprenderlo a través de nuestra propia experiencia. Okay. No es algo que nosotros podamos eliminar. Sí, sin duda. O sea, alguien que te platique del sufrimiento no... Nosotros necesitamos verlo a través de la práctica. Claro. Esa cuestión de que los agregados están continuamente surgiendo y cesando. Claro, y justamente también más hoy, como hoy en día, que existe como positivismo donde todo tiene que ser alegre, todo tiene que ser feliz. Definitivamente, o sea, el mundo está continuo, eso el Buda también lo dice,
el mundo está continuamente persiguiendo la felicidad, Claro. y evitando el sufrimiento. Sí, Y todos buscando, pero la cuestión es de que normalmente el mundo busca y persigue la felicidad a través de la satisfacción de los placeres sensoriales. Claro. ¿No? Esa es la felicidad, ¿no? Que uno quiere, no sé, tener, si uno ya tiene una casa en un lado, quiere tener otra, si uno ya tiene un auto, quiere tener otro, si uno, no sé. Sí, nunca es suficiente, O sea, siempre busca más. uno busca, la mente está continuamente buscando saciar esos placeres que son insaciables. Claro. Y ¿no? justamente yo creo, o sea, el equilibrio yo lo encuentro en no todo es felicidad, pero tampoco todo es sufrimiento. Tiene que ser una mezcla de ambos y disfrutar de ambos para entender al uno y al otro. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. El Buda dice de que es permisible buscar satisfacer esos placeres sensoriales siempre y cuando uno no cause sufrimiento a otro Claro. en esa persecución. Por ejemplo, cuando comemos sentimos placeres. Sí, o sea, es una actividad placentera. O sea, normalmente, y que todos los seres disfrutan, y no solamente disfrutan el comer, sino que también el alimento es uno de los sostenes de la existencia. ¿No? Claro. O sea, el Buda dice de que el alimento es, todos los seres están sostenidos por el nutrimento o por el alimento. O sea, y hay un nutrimento material y un nutrimento mental también, pero eso no podemos entrar. Digo, es perseguible los placeres sensoriales, normalmente para las personas laicas, siempre y cuando uno en esa persecución no cause daño a otros. Eso es bien importante, ¿no? Ahora, el Buda dice de que esa persecución de los placeres sensoriales a uno le va a dar cierto grado de felicidad. Pero esa felicidad es insaciable, en el sentido de que uno va a obtener algo y va a querer otra cosa más. Y cuando se obtiene esa otra cosa va a buscar otra cosa más. Y que esos placeres sensoriales también le producen a uno sufrimiento, ¿no? Okay. Entonces el Buda dice, hay un verso en el Dhammapada que dice que el sabio debería buscar otro tipo de felicidad, ¿no? Entonces hay un tipo de felicidad que es mucho más estable, que es, por ejemplo, la felicidad que uno alcanza a través de la concentración, ¿no? Cuando la mente está sin impurezas mentales. Normalmente no se habla de esa felicidad. Esa felicidad también es impermanente. Claro. Pero es una felicidad mucho más estable y es mucho más barata también. Claro, aparte justo también, un poco más en química, el cerebro pues, produce varios químicos que nos causan felicidad, como la dopamina. Exacto. La dopamina es mucho más fluctuante, es rápidamente sube y rápidamente baja. Ajá. Pero por ejemplo la serotonina Ajá. es la que es más larga y no depende de comer un chocolate o hacer algo impulsivo que nos pide el cuerpo, sino más bien cuidar a los seres vivos, estar con la familia, comunicarse, ese tipo de acciones que son más nobles. Esos son acciones mucho mejores. Exactamente. O sea, dar servicio a los demás, ¿no? Atender a otros, ayudar a otros, o sea, en vez de estar tratando de satisfacer. Encontrar, digamos, la felicidad en el servicio. Claro. ¿No? Había este famoso premio Nobel que es Tagore, no sé, a principios del siglo XX, que es un originario de la India, que él dijo que primero pensaba que la alegría era la felicidad, pero después despertó como de un sueño y descubrió que él tenía que hacer servicio. Y hizo servicio y descubrió que dando servicio era la felicidad. O sea, de que uno encuentra felicidad ayudando a otros, ¿no? Claro. Más que, o sea, uno de esa manera yo creo que eso es mucho mejor. Claro, y también como siendo desinteresado, también de alguna manera. Claro, eso no es egoísta, o sea, entonces Exacto. Cuando uno encuentra que sí, eso es importante. O sea. Muy interesante. Y ahí, pues, preguntándote un poco más acerca del budismo directamente, ¿cómo una persona practica en el día al día el budismo? Bueno, una persona laica debería practicar la ética universal. Claro. ¿No? Porque de no causar daño y sufrimiento a otros, porque si no uno está en deuda con la sociedad, ¿no?
El problema del mundo moderno es de que nosotros vivimos en sociedades ya muy complejas y que las relaciones no solamente son entre individuos, sino que son las instituciones muy importantes, ¿no? Entonces ahora las instituciones son responsables en muchos casos de las transgresiones éticas muy grandes, Claro. ¿no? Entonces en la medida de que esas instituciones no apliquen sus principios éticos en sus acciones cotidianas, ¿no? Bueno, y nosotros vemos las crisis que nosotros estamos viviendo con la cuestión del medio ambiente y todo eso, ¿no? Los seres humanos, o sea, Claro. ¿Y quiénes son los principales transgresores éticos? O sea, son las instituciones, ¿no? Bueno, por supuesto las instituciones están compuestas de individuos, ¿no? Pero pues, al ser tan grandes, el impacto es enorme. Es 10 veces mayor. O sea, por cada persona que hay detrás, pues, sí. 10 veces el impacto. Sí, o sea, en la medida que las instituciones no puedan poner en práctica estos principios éticos que el Buda enseñó para practicarlos a nivel individual, o sea, el mundo va a seguir así cuesta abajo como viene ahora. Y ¿no? también, Sí. pues, por lo que comentabas, que lo hacen por cosas egoístas, como la satisfacción de ese momento que ellos van a sentir al hacer, o sea, más dinero, o sea, un mayor producto, mayor, valga la redundancia, pero como una inmediatez de ganancia para ellos, que en el largo plazo, pues sí, las instituciones solo buscan satisfacerse. Sí, o sea, económicamente, o sea, las instituciones buscan la maximización de beneficio, normal, generalmente, ¿no? Aunque ahora hay buenas instituciones, no como esas ONG, ¿no? Y organizaciones, ¿no? Que tratan, ¿no? de tener un principio más humanista. Primero poner los valores y luego ver cómo podemos... Sí, pero usted ve, o sea, cómo está el mundo, ¿no? O sea, a todo nivel, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo practicar las enseñanzas del Buda? Volviendo al tema de la pregunta, o sea, la ética es fundamental. Y en la medida de que no haya ética es muy difícil practicar meditación. Claro. ¿No? Porque normalmente cuando uno vive en un mundo con tanto estrés y con tantas cosas, el desarrollo mental es imposible. O sea, uno tiene que retirarse a lo mejor del mundo para poder... Pero la práctica de meditación, bueno, ya cada más personas laicas la practican, lo cual es muy bueno, porque la práctica de meditación permite, ¿no? que uno tenga menos impurezas mentales, y cuando uno tiene menos impurezas mentales puede ser más compasivo, y cuando uno es más compasivo, bueno, uno puede hacer el bien a otro. Entonces, pero sí, entonces hay dos partes de la práctica de la enseñanza del Buda, la parte de la ética y la parte de la meditación. Entonces eso es un poco lo que el Buda dijo que había que hacer. Y también aprender lo que el Buda enseñó, ¿no? Y transmitirlo. Sí, o sea, aprender bien y después transmitirlo. Y como yo decía anteriormente, la autoridad final para nosotros no es ningún monje. Nosotros en la tradición Theravada no tenemos a nadie, ¿no? Sino lo que tenemos en la enseñanza. Entonces cuando alguien habla de budismo, por ejemplo, normalmente lo que nosotros hacemos es ver si eso está en concordancia con lo que nosotros tenemos registrado en nuestros textos. Claro. Si está en concordancia, bueno, eso es la palabra auténtica del Buda, pero si no, entonces no es así. O sea, de que nosotros normalmente no decimos nada que es personal cuando enseñamos. Y si lo decimos, bueno, decimos esta es mi opinión. Esa es un poco la perspectiva de la tradición Theravada. Al final, pues, cada uno es libre de creer lo que piensa. Sí, y luego... y la creencia también es algo importante en el budismo, ¿no? Porque se requiere creer un poco en lo que el Buda descubrió y lo que el Buda enseñó para poder practicar. Claro. ¿No? Al menos, sí, no, tal vez no con esa como parte religiosa, pero al menos sí como una verdad que es un conocimiento que... Exacto, ¿no? Cualquiera debería estar de acuerdo por el sentido común que... Exactamente. La fe o la creencia es algo que es en cierta manera corroborable a través de la experiencia. Claro. Entonces, pero uno tiene que creer, digamos, en que lo que el Buda descubrió y enseñó es benéfico para ponerlo en práctica.
¿no? Entonces, por eso la fe tiene un rol importante al comienzo. No tiene un rol fundamental posteriormente, pero al comienzo la fe es importante porque le permite que a uno practique lo que el Buda enseña. Claro. Y algo, yo en mi experiencia al menos que he meditado en los últimos años es que pues te das cuenta que prácticamente tú no controlas los pensamientos. O sea, lo único que puedes hacer, lo mejor es observarlos, siquiera. Sí, o sea, la mente, o sea, funciona a una velocidad vertiginosa, Sí. ¿no? Y entonces, para poder controlar eso, se requiere hacer retiros bastante largos, ¿no? Cuando uno hace retiros largos, no puede llegar a controlar eso. Claro. Pero, Sí, pero en la vida cotidiana es muy difícil. ¿Tú dirías que sí es No, posible controlarlo? Definitivamente. Lo que pensamos. Sí, definitivamente. O sea, a través de la práctica de la meditación de tranquilidad, eso es totalmente controlable, ¿no? Okay. Y a través de la práctica de la meditación, de la introspección, es posible observar eso de una manera diferente que cuando uno no tiene el desarrollo de la concentración, ¿no? Porque en realidad toda la cuestión de los pensamientos y todo eso ocurre porque existe, digamos, objetos sensoriales que la mente toma. O sea que desde un punto de vista así, desde la psicología budista, no tiene nada de malo. Claro. No, de que uno tenga un pensamiento u otro. El problema es cómo uno se relaciona con esos pensamientos, ¿no? Claro, observarlos y lo que recomiendan es, pues déjalo ir, no te fijes en él. Solo fue un pensamiento. Exactamente, porque normalmente esos pensamientos, al ser fenómenos condicionados, surgen y cesan. Entonces, cuando uno observa eso con claridad de entendimiento, entonces uno comprende la verdadera naturaleza de eso. Claro. Entonces eso sí es importante, yo creo también. Pero el mundo, o sea, primero necesita la práctica de la ética. Claro, sí, sin duda. Y cambiando un poco el tema, me gustaría platicar un poco de Nirvana. No sé si nos quieres platicar un poco. El término en Pali es Nirvana. Nirvana. Nirvana, N-I, B grande, ajá, una A con una raya arriba y N-A. Ahora, es desafortunado de que normalmente el sánscrito haya, digamos, reemplazado los conceptos originales en la lengua pali. De hecho, antes de hablar del nivel, voy a hacer una digresión aquí. El Buda, cuando vivía, le pidieron dos monjes que eran brahmanes, le pidieron al Buda permiso para poner su enseñanza, su palabra en sánscrito. Y el Buda rehusó. Okay. Y el Buda dijo que había que preservar su palabra en la lengua que él hablaba, que era la lengua, el Pali, que es la lengua del reino de Magadha, que era el reino más importante, ¿no? Entonces, ahora, no obstante esto, como, no sé, varios siglos después de la muerte del Buda, entonces empezaron a poner la palabra del Buda en sánscrito y ahora mucha gente piensa que el sánscrito es la lengua que el Buda original, pero en realidad no es así. Entonces, por eso, no obstante, son los términos karma, en realidad el término karma es kama en Pali, que es original, nirvana, dharma, que es en sánscrito dhamma en Pali. Nirvana es una realidad última incondicionada que es objeto de ciertas conciencias, que son lo que se llaman las conciencias ultramundanas. El nirvana es un objeto que, a diferencia de las realidades condicionadas, las realidades condicionadas son impermanentes, y al ser impermanentes son insatisfactorias y son impersonales e insubstanciales. Okay. Ahora, las realidades condicionadas como la conciencia o la materia surgen y cesan momento a momento, debido a condiciones. Esos son ciclos. Bueno, en realidad, de acuerdo con los textos de Abhidhamma, en una fracción de segundo, billones de momentos de conciencia surgen y cesan. O sea, y esas conciencias que están surgiendo y cesando, y esa materia a una velocidad vertiginosa, ocurre debido a condiciones. Pero el nirvana, que es una realidad última,
al no tener condiciones, no tiene un comienzo ni un fin. Es trascendente. ¿No? Entonces por eso se dice que el nirvana es nicha o es permanente. Y algo que es permanente es, en Pali se dice sukha, que es felicidad. Okay. Pero eso es un objeto externo, no porque esté en algún lugar o en algún plano de existencia, sino porque no es parte de los 5 agregados. Okay. Por eso se dice que es en Pali Vajira, que es externo. Entonces el nirvana es un objeto que puede ser tomado por ciertos tipos de conciencia de la mente. O sea, nosotros no podemos tomar el nirvana a través de lo que vemos, de lo que oímos, olemos, gustamos, tocamos, pero el nirvana puede ser cognoscible a través de ciertas conciencias de la puerta de la mente. ¿No? Entonces, sí es posible. Sí, es un objeto de ciertas conciencias, que son las conciencias que se llaman ultramundanas. Ahora, cuando esas conciencias surgen tomando el nirvana o el elemento incondicionado como objeto, ¿qué ocurre? Se radican las tendencias de las impurezas mentales que todos tenemos. Okay. Todos tenemos impurezas mentales latentes. O sea, por ejemplo, impurezas mentales son estados como la codicia, el enojo, claro, la envidia, concepciones erróneas. O sea, hay muchas impurezas mentales que todos los seres tienen, y esas impurezas mentales existen en 3 niveles. En un nivel latente, que es como durmiendo. De repente. ¿Cómo? Que llegan de repente. No, latente significa que están dormidas. Por ejemplo, uno ahora no tiene enojo, ¿no? Entonces, pero no significa que el enojo, por ejemplo, no vaya a surgir en la continuidad de la conciencia de uno. Entonces, cuando el enojo no está presente, ¿no? Entonces se dice de que existe como a nivel latente, ¿no? O lo mismo, no sé, el apego o muchas impurezas mentales, cuando las impurezas mentales no están asociadas con la conciencia, existen latentes. Entonces, cuando las conciencias ultramundanas surgen y toman el nirvana como objeto, se radica esa tendencia latente de las impurezas mentales. ¿Eso qué quiere decir? De que esas impurezas mentales que se radican nunca más vuelven a surgir en la continuidad de ese ser. ¿No? Entonces, eso, como hay muchas impurezas, y esas impurezas son muy potentes, entonces el procedimiento de erradicación es un procedimiento gradual a través de lo que se llaman los senderos ultramundanos. Entonces, estos senderos ultramundanos toman el nirvana como objeto y erradican esas impurezas latentes de este ser en particular. Entonces, eso es lo que es el nirvana, en pocas palabras. O sea, entonces es un objeto que se puede conocer por medio de ciertas conciencias de la puerta de la mente, y cuando esas conciencias toman ese objeto, entonces se radican estas impurezas latentes que uno tiene, y cuando se radican esas impurezas latentes, entonces esas no vuelven a ocurrir nunca más. Entonces eso es lo que se llama la cesación del sufrimiento. Claro. Porque el sufrimiento es causado por las impurezas. Qué interesante. Y ahí mencionaste lo del sendero. Si quieres platicar un poco del óctuple sendero. Claro, el óctuple sendero, que es la cuarta noble verdad, existe en 2 niveles. Lo que se llama en un nivel mundano, cuando uno practica, por ejemplo, la ética, o sea, en el mundo, cuando uno practica meditación, y cuando surgen estas conciencias que toman el nirvana como objeto. O sea, en un nivel mundano, el óctuple sendero surge con relación a otros objetos. ¿No? Por ejemplo, cuando yo veo algo, y si yo estoy practicando meditación, entonces ahí surge el óctuple sendero con relación a la conciencia de la vista, y lo mismo con relación a otras conciencias. Entonces ese es el nivel mundano. Pero a nivel ultramundano, el óctuple sendero surge con el objeto incondicionado que es el nirvana. Entonces, ahora, el óctuple sendero en realidad son todos contenidos de la conciencia,
¿no? O sea, y se implementan una a otra, por lo que entiendo. sí, o sea, normalmente los componentes del auto placentero están en equilibrio, ¿no? Y entre los componentes del auto placentero se dividen en estos tres grandes grupos que dijimos, de la ética, de la concentración y la sabiduría. Ese es el auto placentero, Claro, que es la práctica o el camino que uno tiene que seguir si uno quiere practicar las enseñanzas del Buda. claro, y también algo que estoy viendo por cómo lo hablas es que todo está conectado. Sí, Todo o sea, está profundamente conectado con los tres principios de la ética que mencionas y de la concentración, con los cuatro nobles verdades. El auto placentero también es parte de eso. Entonces yo creo eso, toda esa integración es parte de por qué el budismo ha sido tan importante en el de mundo. acuerdo con, todo, todo existe de acuerdo a condiciones. Ahora, parte del problema de la difusión del budismo es la cuestión del lenguaje, Okay. ¿no? Y desafortunadamente uno puede ayudar, pero también uno puede confundir mucho Claro. si uno realmente no conoce bien las enseñanzas del Buda. Y esa es una cuestión que ocurre actualmente con la difusión de las enseñanzas del Buda, ¿no? Que muchas veces se crea mucha confusión, porque en realidad no se entiende el uso del lenguaje y cómo explicar todo esto, Claro. ¿no? El Buda enseñó que hay dos realidades, la realidad última y la realidad convencional, Okay. ¿no? Y aparte de estas dos realidades, una tercera no existe, Okay. ¿no? O sea, todo es Sí, o sea que esas dos. cuando uno debería poder catalogar o clasificar dentro de la realidad última o dentro de la realidad convencional. Entonces uno puede poner, digamos, como quien pone en cajas, ¿no? Y no hay una tercera realidad. Entonces hay un verso que dice, ese que es hábil en estas dos, con estas dos realidades, ese no tiembla ante la doctrina de los demás. Hay un verso muy famoso que dice, aparte de la realidad última y aparte del concepto, no existe una tercera categoría. Ese que es hábil en estas dos cosas no tiembla ante la doctrina de los demás. O sea que normalmente cuando nosotros hablamos de las enseñanzas del Buda, nosotros podemos comprender qué es lo que pertenece a una realidad y qué pertenece a otra. Claro. Eso es muy importante también cuando uno enseña. Y al tú saber como tu verdad, pues como dices, nos aflige o no es afectado ante la creencia de otros. Claro, porque normalmente a veces, por ejemplo, se dicen, ¿no?, ciertas cosas son conceptos nada más, ¿no? Entonces hay conceptos que no tienen una contraparte a nivel de realidades últimas. Y no obstante son conceptos y que la gente usa, pero esos conceptos, de acuerdo con el budismo, se denominan conceptos irreales. Okay. Pero hay conceptos que tienen contrapartes a nivel de realidades últimas. Entonces uno sabe que esos conceptos son conceptos reales. La mayoría del mundo vive en el mundo de los conceptos irreales, ¿no? Y eso es una necesidad. O sea, no estoy haciendo una crítica ahí. Porque para poder vivir y ganarse la vida y poder sobrevivir, la realidad convencional o la realidad conceptual es muy importante, ¿no? Pero es importante para esas cosas, pero no para la liberación de la mente. Okay. Ahí, pues ya por última pregunta y un poquito más personal, ¿cuál es el conocimiento que tú has descubierto? Eso los monjes normalmente no estamos permitidos por las leyes, la regla de disciplina. Okay. El Buda, ¿cómo? Un conocimiento que sí nos puedas... No, lo que pasa es de que, okay. o sea, nosotros tenemos reglas muy estrictas con relación a hablar de las experiencias personales. Ok. ¿No? Porque lo que pasa es, y eso es muy importante dejarlo for the record, como se dice. Una disculpa. Sí, lo que pasa es lo siguiente, de que, por ejemplo, si yo digo algo, o sea, como diciendo, yo he alcanzado este estado y todos los demás, y de hecho ha pasado y pasa, mucha gente utiliza eso para ganancias personales. Okay. ¿No? Entonces, y mucha gente que tiene fe,
y cree, digamos, en lo que ese monje dice o esa persona dice, esa gente, digamos, lo va a llenar de regalos o de dinero y de cosas, ¿no? Y de hecho, o sea, desde la época del Buda eso se utilizaba con malos propósitos. Entonces uno puede declarar algo, decir algo, ¿no? Y apropiarse de él. No, y entonces hay gente que cree en lo que uno está diciendo, digamos, entonces uno le va, digamos, a conferir al monje ciertas cosas, ¿no? Entonces por eso, o sea, normalmente el Buda dijo de que uno tiene que predicar humildad y uno no hablar, digamos, de sus logros personales y todo eso, o sea, para decirlo en otras palabras, ¿no? Entonces por eso, normalmente en nuestra tradición, yo supongo que en otras budistas también, ¿no? Los miembros de la comunidad monástica no van a hablar de sus experiencias personales, van a enseñar meditación y todo eso, y van a guiar a las personas sin, digamos, decir lo que uno ha alcanzado, logrado. Ok, pues muchas gracias y quiero agradecerte. La verdad es que este ha sido uno de los capítulos que he tenido favoritos, he aprendido mucho. ¿Sí? y bueno. Ha sido un gusto. Sí, o sea, de que hay mucho por aprender en las enseñanzas del Buda. Estoy seguro. Y que yo espero, ¿no?, de que tanto usted como los oyentes se beneficien de esto. Y bueno, ahí se puede dar también la página de internet que tenemos y donde tenemos información si quieren saber más. Claro, la enseñanza del Buda dijo que su enseñanza es venga y vea. Exacto. ¿No? O sea, de que nosotros no andamos haciendo proselitismo normalmente. Claro, pero que sea la gente la que se acerque. Si la gente que esté interesada, que quiera venir y aprender, entonces bueno, tenemos una página de internet y aquí un monasterio cerca de Jalapa. Claro, sí, pues así, muchas gracias, Venerable. Alberto, ¿no? Muchas gracias. Entonces, muy bien. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos a un capítulo más de Religiones Podcast. Gracias. Okay. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este capítulo. No olviden suscribirse, compartir el video y seguirnos en redes sociales como Alberto Teche. Nos vemos en el siguiente capítulo.